Página 1. Las lecciones de la historia, de Willy Ariel Durant, 1968. 0.0. Prefacio. Este postludio necesita poco prefacio. Después de terminar The Story of Civilization Tom 1789, volvimos a leer los 10 volúmenes con miras a publicar una edición revisada que corrigiera muchos errores de omisión, hecho o impresión. En ese proceso tomamos nota de eventos y comentarios que podrían iluminar los asuntos presentes, las probabilidades futuras, la naturaleza del hombre y la conducta de los estados. Las referencias, en el texto, a varios volúmenes de la historia no se ofrecen como autoridades, sino como ejemplos o elucidaciones que se encuentran. Tratamos de aplazar nuestras conclusiones hasta que hubiéramos completado nuestro estudio de la narración, pero sin duda nuestras opiniones preformadas influyó en nuestra selección de material ilustrativo. El siguiente ensayo es el resultado. Repite muchas ideas que nosotros, u otros antes que nosotros, ya hemos expresado. Nuestro objetivo no es la originalidad sino la inclusión. Ofrecemos un estudio de la experiencia humana, no una revelación personal. Aquí, como tantas veces en el pasado, debemos reconocer con gratitud la ayuda y el consejo que nos brindó nuestra hija Ethel. Voluntad de Ariel Durant. 1.0. Vacilaciones. A medida que sus estudios llegan a su fin, el historiador se enfrenta al desafío, ¿de qué han servido sus estudios? Ha encontrado en su trabajo solo la diversión de contar el auge y la caída de naciones e ideas, y volver a contar tristes historias de la muerte de reyes? ¿Has aprendido más sobre la naturaleza humana de lo que el hombre de la calle puede aprender sin siquiera abrir un libro? ¿Ha obtenido de la historia alguna iluminación de nuestra condición actual, alguna guía para nuestros juicios y políticas, alguna protección contra los desaires de la sorpresa o las vicisitudes del cambio? ¿Ha encontrado tales regularidades en la secuencia de eventos pasados que puede predecir las acciones futuras de la humanidad o el destino de los estados? ¿Será posible que, al fin y al cabo, la historia no tiene sentido como uno que no nos enseña nada, y que el inmenso pasado no fue más que el fatigoso ensayo de los errores que el futuro está destinado a cometer en un escenario y una escala mayores? A veces lo sentimos, y multitud de dudas asaltan nuestra empresa. Para empezar, ¿sabemos realmente qué fue el pasado, qué sucedió realmente, o es la historia una fábula sobre la que no se ha acordado del todo? Nuestro conocimiento de cualquier evento pasado es siempre incompleto, probablemente inexacto, oscurecido por evidencia ambivalente e historiadores sesgados, y quizás distorsionado por nuestro propio partidismo patriótico o religioso. La mayor parte de la historia son conjeturas, y el resto son prejuicios. 2. Incluso el historiador que piensa superar la parcialidad por su país, raza, credo o clase traiciona su secreta predilección en la elección de los materiales y en los matices de sus adjetivos. El historiador siempre simplifica en exceso y selecciona apresuradamente una minoría manejable de hechos y rostros de una multitud de almas y eventos cuya multitudinaria complejidad nunca puede abarcar o comprender del todo. Más peligrosa que nunca por la aceleración del cambio. En 1909, Charles Peguy pensaba que el mundo cambió menos desde Jesucristo que en los últimos 30 años. Y quizás algún joven doctor en filosofía en física agregaría ahora que su ciencia ha cambiado más desde 1909 que en todo el tiempo registrado antes. Todos los años, a veces, en la guerra, todos los meses, algún nuevo invento, método o situación obliga a un nuevo ajuste de comportamiento e ideas. Además, un elemento de azar, tal vez de libertad, parece entrar en la conducta de los metales y de los hombres. Ya no confiamos en que los átomos, y mucho menos los organismos, respondan en el futuro como creemos que respondieron en el pasado. Los electrones, como el dios de Cowper,
se mueven de maneras misteriosas para realizar sus maravillas, y alguna peculiaridad del carácter o de las circunstancias puede trastornar las ecuaciones nacionales, como cuando Alejandro se emborrachó hasta morir y dejó que su nuevo imperio se desmoronara, 323 a.C., o como cuando Federico el Grande se salvó del desastre gracias a la ascensión al trono de un zar enamorado de las costumbres prusianas, 1762. Obviamente la historiografía no puede ser una ciencia. Solo puede ser una industria, un arte y una filosofía, una industria que descubre los hechos, un arte que establece un orden significativo en el caos de los materiales, una filosofía que busca la perspectiva y la iluminación. El presente es el pasado enrollado para la acción, y el pasado es el presente desenrollado para la comprensión. 5, o eso creemos y esperamos. En filosofía tratamos de ver la parte a la luz del todo. En la filosofía de la historia tratamos de ver este momento a la luz del pasado. Sabemos que en ambos casos se trata de un consejo de perfección. La perspectiva total es una ilusión óptica. No conocernos toda la historia del hombre. Probablemente hubo muchas civilizaciones antes de la sumeria o la egipcia. Acabamos de empezar a cavar. Debemos operar con un conocimiento parcial y contentarnos provisionalmente con las probabilidades. En historia, como en ciencia y política, la relatividad gobierna, y todas las fórmulas deben ser sospechosas. La historia sonríe ante todos los intentos de forzar su flujo en patrones teóricos o surcos lógicos. Hace estragos en nuestras generalizaciones, rompe todas nuestras reglas. La historia es barroca. 6 Tal vez, dentro de estos límites, podamos aprender lo suficiente de la historia para soportar la realidad con paciencia y respetar los delirios de los demás. Dado que el hombre es un momento en el tiempo astronómico, un huésped transitorio de la Tierra, una espora de su especie, un vástago de su raza, un compuesto de cuerpo, carácter y mente, un miembro de una familia y una comunidad, un creyente o escéptico de una fe, una unidad en una economía, tal vez un ciudadano en un estado o un soldado en un ejército, podemos preguntar bajo los encabezados correspondientes: astronomía, geología, geografía, biología, etnología, psicología, moralidad, religión, economía, la política y la guerra, lo que la historia tiene que decir sobre la naturaleza, la conducta y las perspectivas del hombre. Es una empresa precaria, y solo un tonto intentaría comprimir 100 siglos en 100 páginas de conclusiones peligrosas. Procedemos. Página 6.